trastorno obsesivo compulsivo. Su formación ha sido en el Instituto Nacional de Psiquiatría y todo lo que se hace ahí está avalado también por la UNAM. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual y actualmente cursa la maestría en ciencias médicas. Es participante activa en proyectos de investigación clínica del TOC y en los trastornos del espectro en la clínica del trastorno obsesivo-compulsivo del Instituto Nacional de Psiquiatría. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y es socia activa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y bueno, ella también tomó la formación que ofrece the TLC Foundation for Body Focused Repetitive Behaviors. Espero veros de nuevo más durante esta semana y acabando la plática de Denise, les platico de las demás pláticas que vamos a tener. Muchas gracias, Denise, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y los dejo en manos de Denise. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Janet. Básicamente, hoy lo que vamos a ver es un tanto esta parte que realmente es un tema que genera a veces mucha duda, que genera interés y me voy a adentrar a qué es lo que nos encontramos acompañando a las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Pero una de las cosas de donde voy a partir es describiendo qué son estos comportamientos centrados en el cuerpo que se hacen de forma repetitiva. Básicamente son conductas destructivas que no son funcionales, que se dirigen hacia el cuerpo, que se realizan de manera repetida, no deseándolo y que tienen como objetivo remover anexos del cuerpo, ya sea cabello, uñas y o costras o alguna imperfección que los pacientes llegan a percibir en la piel, y sobre estos, una de las cosas que llega a ocurrir es que hay una pérdida del control y esto genera específicamente una serie de consecuencias tanto a nivel físico como a nivel psicológico. En el DSM-5, en este manual que utilizamos muchas veces y sobre todo también está dirigido para que todos en el mundo estemos hablando el mismo idioma, se describen como tal los trastornos de comportamientos repetitivos. Y en estos trastornos, un tanto lo que se describe es que son comportamientos que se realizan también de manera repetida sobre el cuerpo, como morderse las uñas, morderse los labios, morderse, por ejemplo, la mucosa de las mejillas, y que derivado de esto se realiza una serie de intentos también de manera repetitiva con el objetivo de disminuir estos comportamientos repetitivos o también con el intento de abandonar la realización de los mismos. En conjunto, tanto los comportamientos repetitivos como estos intentos que muchas veces son infructuosos o condicionan que se genere un malestar clínicamente significativo, esto a nivel emocional predominantemente, o afectan específicamente las actividades de la vida diaria de las personas que lo sufren. Dentro de los trastornos de comportamiento repetitivo, básicamente encontramos el trastorno por arrancamiento de cabello, lo que antes se conocía como tricotilomanía, el trastorno de escoriación de la piel, lo que antes se conocía como escoriación psicógena, y la onicofagia. La prevalencia de los trastornos, tanto evaluando, por ejemplo, arrancamiento del cabello y escoriación de la piel, se describe que va del 1 al 5%. ¿Por qué hay este rango tan variable en la prevalencia? Básicamente porque inicialmente cuando se empezaron a estudiar estos comportamientos repetitivos no se tenían como muy claramente especificados los criterios que se iban a evaluar en los pacientes o en las personas que lo sufrían y eso derivó consecuentemente en que viniera esta prevalencia. Cuando vemos literalmente la prevalencia en conjunto de los comportamientos, se describe que puede haber una prevalencia hasta del 12%. Y la edad promedio de presentación específicamente de estas conductas repetitivas básicamente es en la adolescencia temprana. Hace un momento Janet les decía este elemento de la comorbilidad. La comorbilidad se describe como la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad primaria o del trastorno primario. Y dentro de las comorbilidades psiquiátricas o específicamente mentales de los trastornos de conductas repetitivas, tanto por arrancamiento de cabello como de escoriación de la piel, vemos que predominantemente en arrancamiento de cabello encontramos a depresión en cerca de la mitad de los pacientes que sufren arrancamiento del cabello. También encontramos trastornos de ansiedad diversos, los vamos a ir viendo en un momento, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de abuso de sustancias, trastorno de abuso de etanol,
trastorno dismórfico corporal, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastornos de la conducta alimentaria. Muy comúnmente encontramos trastorno por atracón. Pero una de las cosas que muchas veces también llega a pasar, específicamente con arrancamiento del cabello y también con escoriación, es que en ocasiones en un mismo paciente podemos encontrar arrancamiento y escoriación de la piel. Se describe que hasta en un 70% se llega a presentar comórbidamente ambos trastornos de comportamientos repetitivos. ¿Qué es lo que encontramos en escoriación de la piel? Básicamente igual que en arrancamiento del cabello, encontramos depresión en cerca de la mitad de los pacientes, también algunos trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, algunos otros trastornos afectivos como trastorno bipolar, trastorno de la conducta alimentaria, predominantemente trastorno por atracón, abuso de etanol y también encontramos trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y empezaríamos específicamente por lo que es muy común en ambos padecimientos, tanto en arrancamiento de la piel como en arrancamiento del cabello como en escoriación de la piel. Y ese es uno de los diagnósticos más prevalentes a nivel mundial, que se llama depresión. La depresión literalmente está descrita como un conjunto de síntomas. Dentro de estos síntomas encontramos el área de los síntomas emocionales, la parte de los síntomas fisiológicos o somáticos o físicos y la parte de los síntomas cognitivos. Para determinar qué es la depresión, uno de los síntomas cardinales o eje que deben de estar presentes es esta parte de los síntomas emocionales o los síntomas del estado del ánimo, que ahí encontramos predominantemente tristeza. Esta tristeza dentro del cuadro o del episodio depresivo debe de ser continua, casi todo el tiempo, la mayor parte del día. En algunas poblaciones, porque es un diagnóstico que también no respeta edades, podemos encontrar depresión en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. También encontramos, por ejemplo, irritabilidad. Algunos pacientes llegan a presentar esta tristeza continua la mayor parte del tiempo, pero algunos pacientes llegan a presentar, en lugar de tristeza, irritabilidad. Y otro de los síntomas cardinales o de los síntomas ejes que encontramos es este síntoma que se conoce como anedonia. ¿Qué significa eso? Básicamente esta parte en donde las personas dejan de experimentar placer o dejan de sentir disfrute de las actividades que previamente les disfrutaban. Acompañado de estos dos síntomas, ¿qué es lo que encontramos? Un conjunto de alteraciones a nivel físico, ya sea alteraciones en el sueño. Habitualmente encontramos pacientes que tienen dificultad para empezar a dormir o llegamos a ver pacientes, por ejemplo, que tienen dificultad para conciliar el sueño o para mantener el sueño a lo largo de la noche. En algunas ocasiones también los pacientes llegan a referir que llegan a despertarse un tanto antes de lo habitual y se quedan despiertos, y ya no pueden volver a dormirse. También encontramos alteraciones del apetito. Habitualmente podemos encontrar alteraciones en donde los pacientes o las personas que están deprimidas o les da mucha hambre o se les quita un tanto el hambre. Y eso consecuentemente genera o puede llegar a generar cambios en el peso corporal, ya sea a la alta o a la baja. Uno de los síntomas que también, o de las molestias que llegan a referir muchas veces los pacientes, es esta falta de energía. Los pacientes llegan a tener como una baja de pila o en algunos momentos literalmente llegan a tener como una ausencia como tal de la energía. Dentro de esta parte de las alteraciones sexuales, que es lo que encontramos básicamente, llegan a tener una disminución literalmente de la libido sexual. Dentro de la parte cognitiva, ahí vamos a encontrar una serie de pensamientos, como cuáles, ideas de culpa. Las personas llegan a sentirse culpables de manera excesiva por situaciones que en el momento en que no se encuentran deprimidos, la realidad es que no llegan a experimentar o a tener esta culpa en esa intensidad. Llegan a tener también este tipo de ideas que se conoce como ideas de minusvalía, que tienen que ver específicamente con esta idea de pensar no ser suficiente o de sentirse menos que las demás personas. Y en este rubro también encontramos estas ideas de muerte que pueden ir desde a lo mejor el deseo de no despertar al día siguiente porque Diosito me lleve o porque me quisiera ir muy lejos y no regresar, hasta literalmente ideas de muerte que ya consisten específicamente en algún plan que tiene que ver
con el objetivo de quitarse la vida y esto literalmente llega ya a representar o integrar como tal una depresión grave. También en esta parte de lo cognitivo encontramos que las personas llegan a referir comúnmente que tienen problemas de memoria, pero más que sean problemas de memoria, lo que sucede es que hay una disminución de la atención y de la concentración. Y eso en consecuencia hace que pareciera que tienen olvidos frecuentes y las personas literalmente lo llegan a referir como problemas de memoria. Esto en conjunto, y vamos a ir viendo precisamente esto un tanto más adelante, genera una afectación de la vida, de la calidad de vida de las personas, llega a generar una interrupción de las actividades que realiza en el día a día, desde a lo mejor una mera interrupción hasta una suspensión de dicha actividad. La ansiedad como tal, y algo que tenemos que tocar acá, es hacer una diferencia. La ansiedad es una emoción como tal, que es una emoción que es normal que la sintamos. Cuando la sentimos, cuando de repente llegamos a tener o estar enfrente de una amenaza real o de algún reto físico o emocional que en la vida cotidiana, presentar un examen, presentar algún tipo de proyecto, a lo mejor llegar a tiempo a una cita importante, etcétera. Sin embargo, cuando esta respuesta empieza a ser un tanto más intensa, empieza a ser un tanto más incómoda, la experiencia, tanto a nivel físico como emocional, llega a perpetuarse un tanto más a lo largo del tiempo. Y además, algo que es bien importante, la amenaza en la realidad no es como tan grande como muchas veces de repente algunas personas llegan a referir, pero sin embargo da esta respuesta disfuncional que genera y que tiene estas características en la intensidad y la duración. Hay una de las cosas es que estamos enfrente de lo que se conoce como ansiedad patológica o lo que también le podríamos llamar ansiedad de tipo disfuncional. ¿Y por qué toco estos dos elementos para diferenciar? Porque específicamente esta segunda o esta ansiedad patológica o disfuncional es la que nos da un conjunto de síntomas en los distintos trastornos de ansiedad. Tenemos los síntomas también cognitivos o los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales y los síntomas físicos. Dentro de la parte de los síntomas cognitivos, las personas que son o sufren de ansiedad también constantemente llegan a tener una disminución de la atención, una disminución de la concentración. Eso a veces les llega a dificultar la toma de decisiones, la dificultad para comprender a lo mejor algún documento que estén leyendo o también les lleva a tener olvidos frecuentes. En este rubro también de la cognición llegamos a encontrar este tipo de ideas que se conocen como preocupaciones excesivas. Preocupaciones, la realidad es que en el día a día vamos teniendo todas las personas, pero cuando estas preocupaciones van adquiriendo específicamente una cualidad en donde ya se va haciendo un tanto más intenso, donde va durando más a lo largo del día, o de repente empezamos a distorsionar, a lo mejor tenemos un examen, pero ya del examen a lo mejor empezamos a pensar, va a estar extremadamente difícil, me va a ir muy mal, que eso vendría siendo específicamente la parte de las anticipaciones catastróficas o futurizaciones o suposiciones. Eso es precisamente una de las cosas que le va dando de comer a la ansiedad y entonces se hace como un círculo vicioso que va condicionando que la experiencia emocional de ansiedad o de estrés se vaya perpetuando a lo largo del tiempo. Acompañado de esto y también como un resultado de este desgaste emocional, una de las cosas que llegamos a encontrar a nivel físico es desde una fatiga o una falta de energía. También hay problemas del sueño. Aquí habitualmente también las personas que sufren de mucha ansiedad llegan a tener problemas para conciliar el sueño. Y una de las cosas que comúnmente pasa en un gran porcentaje de personas que sufren de ansiedad como tal es que va incrementando el apetito. Algo que también tiene la ansiedad en comparación de algunos otros emociones o de algunos otros síntomas dentro de la salud mental es que existe precisamente esta parte de una expresión a nivel físico. Puede ser desde un dolor de cabeza tipo tensional, una tensión muscular en las cervicales, en el cuello, en los hombros, en la espalda baja, o literalmente síntomas físicos más característicos a lo mejor de algún sistema gastrointestinal. Las personas, por ejemplo, llegan a estar continuamente sufriendo de lo que se conoce como, o de lo que se llama como gastritis, o llegan a tener colitis, o por ejemplo también a nivel cardiorrespiratorio, por ejemplo en las crisis de angustia llega a haber palpitaciones, sensación de falta de aire y demás. Y finalmente este último rubro que tiene que ver con la parte conductual, el estrés o la ansiedad continua o esta ansiedad patológica o disfuncional
No, los elementos en donde también llega a ocasionar como una expresión es en este movimiento constante, ¿no? Una inquietud, una desesperación. Las personas constantemente se están moviendo o están caminando de un lado a otro, o están cruzando, descruzando las piernas y es que están sentados y de repente dicen, es que no me puedo estar quieto. Pero dependiendo literalmente también del grado de ansiedad que lleguen a vivir y sobre todo si se llega a identificar una situación, un factor que llegue a detonar precisamente este estrés, se evita específicamente ese detonante. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, que acá la ansiedad se presenta básicamente a lo largo del día, es una ansiedad continua, como que va cambiando, sube o baja a lo largo del día. Acá se presentan también todos estos síntomas que previamente había comentado. El trastorno de ansiedad social, el estrés o la ansiedad disfuncional o patológica se presenta específicamente cuando la persona está enfrente de una situación social, hablar en público, a lo mejor a la hora de hacer una compra, hablar con personas desconocidas. Hay personas que literalmente llegan a tener síntomas de ansiedad hasta la hora de pedir permiso cuando se les hizo tarde para entrar, no sé, a la fila del cine. Y las fobias específicas, acá la ansiedad es detonada específicamente por un factor o un objeto como tal. Un insecto, las alturas, sustancias corporales como la sangre, etcétera. En conjunto, también llegan a generar esta afectación de las actividades en el día a día de las personas y condicionan un malestar emocional que se conoce como clínicamente significativo. ¿Esto qué significa? Que tiene una duración y una intensidad alta y que va perpetuándose a lo largo del tiempo y condiciona precisamente esta incomodidad que llegan a presentar los pacientes que tienen trastornos de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo, hace varios años atrás, se le integraba como un trastorno de ansiedad. Hoy en día, a partir del 2013, literalmente cambia, se hace una nueva sección en la parte de este manual diagnóstico que se conoce popularmente como DSM-5, y se abre una sección que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados o los famosos trastornos del espectro obsesivo, que básicamente son los primos del TOC. El TOC se caracteriza por dos grandes síntomas, uno que se conoce como obsesiones y otro que son compulsiones. ¿Qué es una obsesión? Básicamente una obsesión es una idea, una imagen o un impulso que llega a la mente del paciente sin que la persona quiera, es decir, llega de forma involuntaria, la persona no la quiere tener y de repente llega repentinamente a la mente, y una de las cosas que va pasando precisamente con estas ideas y estas imágenes o impulsos es que también van repitiéndose, como previamente decíamos, como disco rayado. El paciente no la puede quitar, el paciente no la puede ignorar y está ahí constantemente a lo largo del tiempo, aparece en ese sentido. La idea como tal, la obsesión, conlleva a que la persona experimente una ansiedad, un malestar importante y le interrumpe en las actividades del día a día. Algo que aquí es importante subrayar es que el contenido de las obsesiones habitualmente son contenidos que podemos decir que son absurdos. Algunos de mis pacientes dicen, es que lo que estoy pensando es muy tonto, Denise, no sé por qué lo tengo, no me lo puedo quitar. Ajá. Hay varios subtipos, ahorita los vamos a ir viendo, y una de las cosas que aquí es importante es que derivado de que el contenido es absurdo, la realidad es que a veces los pacientes, y esto es lo que diferencia precisamente las obsesiones de todo lo que acabamos de ver de trastornos de ansiedad. ¿Todas las personas podemos llegar a tener obsesiones? Es una pregunta que en ocasiones me hacen. Sí, todas las personas podemos llegar a tener obsesiones, pero un paciente con TOC, estas obsesiones o estas ideas tienden a durar más de una hora a lo largo del día, y precisamente por eso es que afectan la vida o las actividades de la vida diaria de la persona. ¿Qué son las compulsiones? Las compulsiones literalmente se definen como un acto repetitivo o un ritual que también se realiza de manera repetitiva con dos objetivos. ¿Cuál es el primero? Hacer que el contenido de la idea obsesiva no se haga realidad, y por el otro lado, disminuir la ansiedad que las obsesiones en sí mismas generan. Una de las cosas que llega a pasar con las compulsiones es que los pacientes, por esta disminución de la ansiedad, llegan a sentir una mejoría como tal de esa ansiedad, ¿no? Pero hay que aquí subrayar que esa mejoría también es momentánea.
momentánea, pero a largo plazo la persona o el paciente tiene que estar realizando continuamente estas compulsiones, estos actos mentales o estos rituales repetitivos o conductas repetitivas que condicionan cuando se van haciendo a lo largo del tiempo, consumen tiempo. Y eso específicamente hace que interrumpan las actividades desde a lo mejor una simple interrupción hasta la suspensión total en algunos pacientes de las actividades de la vida diaria. Algo que también se incluye dentro de las compulsiones es lo que se conoce como conductas evitativas o evitaciones. Los pacientes llegan a detectar que objetos, que factores o elementos del medio ambiente llegan a detonar como tal estas obsesiones y entonces prefieren literalmente mejor no exponerse para que precisamente no aparezcan las obsesiones. Tenemos varios tipos de obsesiones como tal. Están las de contaminación, las que se conocen de contenido sexual, de orden y simetría, las de contenido agresivo y las religiosas. Aquí hay un punto importante. Tenemos que recordar este carácter involuntario literalmente de la idea obsesiva. ¿Por qué? Porque de repente cuando escuchan los nombres técnicos, algunas personas dicen, ay, entonces puede ser la persona agresiva. No, no, no. O sea, los pacientes que tienen TOC, por ejemplo, de contenido agresivo, no es que sean personas agresivas. Les llegan ideas, imágenes, les llegan obsesiones que consisten en que en el temor, en la preocupación de ser responsables de algo malo. Ejemplo, es que si yo no soy cuidadoso, ¿qué tal si de repente dejé la llave del gas abierta o la llave del agua abierta o no cerré bien mi casa? Pero una de las cosas es que los pacientes no quieren tener precisamente este tipo de ideas. Por eso subrayar de manera muy importante el elemento involuntario. El TOC de contaminación o de subtipo de contaminación es el más conocido. La realidad es que hay películas, programas de televisión que abordan precisamente comúnmente este subtipo y básicamente en qué consiste la idea obsesiva, en el temor o la preocupación de ensuciarse de alguna sustancia o microorganismo, sustancias como tal, tierra, polvo, sustancias pegajosas, fluidos corporales o microorganismos como virus, bacterias, etcétera, ¿no? Las de contenido sexual, y vuelvo a recordar, acá esta parte del carácter involuntario, son el temor o la preocupación de, en ocasiones, actuar por impulsos que los pacientes no quieren tener o de repente, no sé, me acaba de llegar hace un par de semanas un paciente que me decía, es que yo tengo muy clara definida mi orientación sexual, yo sé que a mí me gustan las mujeres, yo sé que literalmente me describo como heterosexual, pero de repente me viene una idea en donde veo a lo mejor a un hombre y digo, ¿me gustará? Esa es una de las características también del TOC. Al TOC clásicamente se le conoce como la enfermedad de la duda. Las ideas obsesivas condicionan precisamente como una duda constante. Y me gustará la persona y me habré ensuciado, habré dejado la puerta de mi casa bien cerrada. También, por ejemplo, tenemos esta parte del subtipo de orden y simetría, y aquí básicamente es el temor o la preocupación de que las cosas, los objetos estén acomodados de alguna forma determinada. Puede ser por colores, por tamaño, por orden alfabético, numeración, el orden que la persona literalmente otorgue. Las de contenido religioso básicamente es el temor o la preocupación de insultar o blasfemar ya sea en contra de Dios o de alguna imagen religiosa. ¿Cómo es que les llegan a los pacientes? Básicamente a lo mejor están viendo una imagen de Dios o una imagen de, no sé, algún santo si son católicos o están en un ritual religioso y de repente viene involuntariamente la blasfemia o el insulto. Tanto las de contenido sexual como las de contenido religioso son dos tipos de obsesiones que le generan mucha culpa y mucha vergüenza a las personas o a los pacientes que las llegan a tener por el mismo contenido. Y entonces eso a veces dificulta que las verbalicen y en ese sentido a veces no entienden muchas veces, sobre todo cuando no saben que existe una enfermedad que condiciona precisamente todos estos síntomas, literalmente dificulta que las lleguen a comunicar o que lleguen a buscar ayuda y eso retrasa el diagnóstico. Las compulsiones, hay compulsiones de muchos tipos. En el caso, por ejemplo, de las obsesiones de contaminación, los pacientes realizan conductas repetitivas de lavado.
Lavado de manos, lavado corporal, limpieza de objetos, esto de alguna manera determinada que la persona dice que lo tiene que realizar porque, no se asocian un número determinado de veces a que así está bien hecho, o de repente no hay un número como tal determinado, sin embargo lo van haciendo repetidamente hasta que de repente sienten como que ya está bien hecho y ahí es donde lo sueltan. Hacen, por ejemplo, también actos mentales, piden perdón, rezan o repiten alguna frase para precisamente pedir perdón en la parte de las religiosas, o repasan, y sí cerré la puerta, o algunos pacientes, por ejemplo, escriben, o antes de salir están verificando, están revisando continuamente la puerta, las llaves del gas, las llaves del agua. Otra de las cosas es que también, por ejemplo, verifican con alguna persona cercana, con algún familiar, pero no hice esto, ¿verdad? Pero sí no hice esto, pero aquí no tengo nada. Entonces, continuamente son distintas conductas que tienen como objetivo precisamente neutralizar el contenido de las ideas obsesivas. Muy brevemente, tocaremos cuáles son los síntomas específicos de los trastornos de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos el arrancamiento de cabello, o lo que antes se conocía como tricotilomanía. Una de las cosas se caracteriza específicamente por dos síntomas. Una descrito como la urgencia, el impulso o la necesidad de remover o arrancar de forma repetitiva el cabello o el vello corporal, lo que resulta en una pérdida evidente del cabello o del vello corporal de la zona donde se arranque. Pero una de las cosas que también ocurre es que intentan de manera repetitiva disminuir o dejar de realizar esta conducta de arrancamiento, y muchas veces existe una dificultad para parar precisamente estas conductas. Por el otro lado, el trastorno de escoriación de la piel, que antes se le conocía como escoriación psicógena, básicamente también se caracteriza por estos dos síntomas, por esta urgencia, impulso o necesidad de tocar, de rascar, frotar, restregar, apretar, morder, excavar la piel, lo que genera un daño evidente a nivel de la piel. Esto también se hace de manera repetitiva. Se realizan una serie de intentos, ya sea para disminuir como tal o dejar de realizar la conducta de rascado o de escoriación, y muchas veces también son infructuosos. Dentro de el abuso de sustancias, básicamente como se describe, como un consumo de alguna sustancia, alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva, cocaína, etcétera, que se realiza de manera frecuente y o de manera continua, que se consume en cantidades altas. Eso genera un deterioro de las actividades diarias o un malestar importante en la persona que realiza este consumo. También otra de las cosas es que en ocasiones llegan a tener un deseo intenso y continuo, así como esfuerzos fallidos de suspender o lo que ellos llaman controlar el consumo. Puede haber una inversión de tiempo importante, ya sea para conseguir o para consumir, o el tiempo que les lleva a recuperarse los efectos de la sustancia que consumen. Y derivado precisamente del consumo de la sustancia, la realizan específicamente, o pueden realizarla, mejor dicho, en situaciones en donde exista un riesgo físico, no manejar en estado de ebriedad, qué sé yo. O que continúen realizando específicamente el consumo a pesar de que ya pueda haber algún problema físico, un problema de salud, y del malestar emocional y de las consecuencias de lo mismo. Todos estos padecimientos, la depresión, todos los trastornos de ansiedad como tal, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de arrancamiento de cabello, la escoriación de la piel, el trastorno de abuso de sustancias, generan, por un lado, como les había comentado, un malestar emocional importante, ¿no? Y al mismo tiempo afecta las actividades diarias de la persona, dependiendo evidentemente de las actividades que realicen el día a día. Actividades laborales, actividades a nivel profesional, actividades a nivel familiar, de pareja, escolar, social. Y esto precisamente en conjunto, asociado cada uno de los síntomas que fuimos revisando, es lo que propicia en un momento determinado que se estructure o se exprese un trastorno como tal dentro de la salud mental. Hay otros trastornos mentales que los dejé un tanto para el último porque no como tal se llegan a presentar como comórbidamente, sino que a veces hay que hacer diferenciales, no confundir el diagnóstico,
¿no? Como el trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal básicamente está caracterizado por dos tipos de síntomas. Uno que tiene que ver con una preocupación excesiva por un defecto, así les llaman las personas que llegan a tener este padecimiento, que presentan en la apariencia física. Esta característica de la apariencia física, la realidad es que lo describen como defecto, como algo feo, como algo monstruoso, aunque en la realidad ya los ojos de las otras personas que los llegan a rodear o que llegan a visualizar el defecto, este defecto es mínimo o visiblemente imperceptible. Pero derivado de la preocupación excesiva, que también llega a durar mucho tiempo en ocasiones a lo largo del día, llegan a realizar el segundo síntoma, que se conoce como conductas de búsqueda de seguridad. ¿Por qué se les llama así? Básicamente porque lo que intenta disminuir es desde corregir el defecto que los pacientes describen, y que además aquí hay algo que es bien importante, no porque nosotros no lo veamos, implica que la persona no lo está percibiendo. A veces acá me preguntan, ¿entonces están alucinando? No, no están alucinando. Lo que llega a pasar es que ahí existe una alteración en cómo perciben específicamente a la hora de observar. Habitualmente todos observamos de manera como muy general, muy global, ¿no? Los pacientes con dismórfico, una de las cosas que tienen es que perciben como de manera muy particular detalles, o sea, notan precisamente esos detalles, ¿no? Y esto precisamente es uno de los elementos o de los factores que se piensa que promueven la causa del padecimiento. Entonces, en estas conductas de búsqueda de seguridad, lo que realizan las personas es tratar de corregir, por un lado, el defecto que ellos describen, o por el otro lado, tratar de esconderlo. Entonces, utilizan maquillaje excesivo, utilizan posturas, además también están revisando a partir de en espejos, superficies reflejantes, hoy en día a través de las famosas selfies, o en estas aplicaciones también de cambiar como estos elementos. Llegan a buscar sobre tratamientos cosmetológicos, dermatológicos, de cirugía plástica, de ortodoncia. Y algo que ocurre es que en ocasiones, cuando se llegan a someter, un gran porcentaje de pacientes, cerca del 80-90%, no llegan a quedar satisfechos precisamente con el resultado. En este intento de realizar como una mejoría del defecto que ellos describen, en ocasiones llegan a estar manipulando continuamente, y precisamente por ello ocurren a veces ya sea lesiones en la piel o en alguna parte del cuerpo. Aquí precisamente hay que tener en cuenta este último elemento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el paciente que realiza el arrancamiento o la escoriación de la piel o la manipulación porque siente el impulso, la urgencia, a el paciente que literalmente está manipulando a lo mejor, pero que tiene como objetivo mejorar la apariencia de, no sé, alguna imperfección que él describa que hay en la piel del rostro, ejemplo, ¿no? Eso es precisamente, por eso no lo incluí previamente. El trastorno límite de la personalidad básicamente es un trastorno de la personalidad. Una de las cosas que tiene es que realizan las pacientes, ¿y por qué digo las pacientes? Porque más comúnmente se presentan mujeres que en hombres. Eso no significa que no haya hombres con trastorno límite de la personalidad. Sí hay, pero son menos en comparación de las mujeres proporcionalmente. Y una de las cosas que llegan a realizar las pacientes con trastorno límite literalmente son como estas autolesiones, ¿no? En ocasiones las realizan un tanto más en contexto de o ansiedad o de manera impulsiva, más allá del impulso, más allá de la urgencia o de la necesidad de arrancar como tal el cabello o de generar una escoriación de la piel. Y hay un diagnóstico que aparece precisamente también en DSM-5 que tienen que ver con autolesiones con fines no suicidas como tal, ¿no? Es una pregunta que a veces también me han llegado a hacer. Cuando una persona, por ejemplo, que está escoriando, está rascando la piel, llega a ya sangrarse, ¿no? Se está autolesionando.
O sea, sí, pero no lo realiza de manera voluntaria como tal, sino es esta parte de la urgencia, el impulso, la necesidad de rascar, de escoriar, de manipular la piel, lo que le lleva a hacer. En el caso, por ejemplo, de las autolesiones, está este elemento en donde sí de manera tanto más intencionada, los chicos sobre todo, porque es un tanto más diagnóstico de adolescentes, sí llegan a realizar como alguna manipulación, no sé, en la piel, pero de manera intencionada realizan como esta parte. Y otra de las cosas es que también muchas veces tienen como objetivo maniobrar la emoción o maniobrar situaciones medioambientales que les van ocurriendo. Ahora, ¿por qué es importante específicamente identificar estas comorbilidades de las conductas repetitivas centradas en el cuerpo? Básicamente tiene que ver porque si encontramos dos diagnósticos en conjunto se genera más malestar emocional, más disfunción de las actividades y eso afecta aún un tanto más la calidad de vida de la persona que lo sufre. Como decíamos, la primordial en más del 50% de los pacientes es la depresión. Entonces, en conjunto, todavía hay una mayor afectación. A eso me refiero con este segundo punto, que tiene que ver con que hay mayor gravedad. Y cuando no detectamos y además no manejamos, no tratamos literalmente el diagnóstico comórbido, sí puede influirnos en cómo evoluciona el arrancamiento del cabello o la escoriación de la piel. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hola, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran que Denise nos ayude a entender mejor? Muy, muy interesante. Denise, un poco complejo, ¿no? Es bien importante poderse entender bien cómo es que estos impulsos se dan. Sí. Bueno, posiblemente la pregunta la tendría yo, ¿cómo es que estos impulsos se dan? En la parte de arrancamiento del cabello y escoriación de la piel. Sí, ¿cómo es como el trayecto del impulso? Me llama mucho la atención. Me parece muy interesante. Precisamente es algo que platicábamos ayer un paidopsiquiatra y yo. Yo tengo formación como subespecialista en el manejo de TOC, pero la realidad es que de algunos diagnósticos a veces no conozco tanto. Y hablaba precisamente con este paidopsiquiatra en relación a estas autolesiones con fines no suicidas que también llegan a realizar los adolescentes. Y algo que platicábamos es que dentro de las causas como tal, una de las propuestas que existen precisamente es esta parte dopaminérgica, ¿no? La dopamina básicamente es un neurotransmisor, una sustancia a nivel cerebral que tiene que ver mucho con el placer, con la motivación, se presenta mucho con como ganancia, ¿no? Esta recompensa. Entonces, en algunos estudios algo que se ha observado es que existe esta alteración a nivel dopaminérgico. Algunos también, por ejemplo, han descrito estas alteraciones a nivel de otro neurotransmisor que se llama serotonina, que tiene que ver un tanto más con esta regulación de la impulsividad. Entonces, pareciera que interactúan estos neurotransmisores con algunas áreas. Hay de neuroimagen, si yo no mal me acuerdo, hay pocos estudios, la realidad. Sí, sí. Que me acuerdo que haber revisado, o hay un estudio que lo que evalúa precisamente son como los trayectos neuronales, por llamarlo de alguna manera, de unas áreas a otras. Y algo que se ve, por ejemplo, tanto en arrancamiento del cabello como en escoriación de la piel, es que hay como una hiperactivación de un circuito que tiene que ver con con la parte de la respuesta inhibitoria y ahí precisamente una de las cosas es que pareciera que esta respuesta inhibitoria está alterada. Entonces ahí es donde empieza a crearse como como un círculo. Repetitivo, exacto, como ese loop. Exacto. Como un loop que no se puede como cortar. Exacto. Entonces, una de las cosas que a veces es complicado es, y lo hemos llegado creo que a platicar en algunas ocasiones cuando hemos hablado de esto, es el por qué a veces no hay un tratamiento farmacológico como tal que digas, le das ISRS al paciente
y antidepresivo y le va a ir bien, ¿no? Como pasa con TOC, o como pasa con dismórfico, o como pasa con alguno, no sé, con trastorno de ansiedad por enfermedad, que son primos del TOC, ¿no? Con trastorno por arrancamiento y con trastorno de escoriación de la piel, hay pacientes a los que sí les puede ayudar el antidepresivo, pero hay pacientes a los que pareciera que no les estás dando nada. Entonces, precisamente algo que platicábamos ayer, este psiquiatra y yo, era que pareciera por momentos que estamos viendo como el mismo cuadro, pero como con distintas características. Y que precisamente por eso no vemos que exista una respuesta como muy clara a antidepresivo o como tal, ¿no? Como el resto de los primos del TOC. Y esto tiene que ver porque también de todos los primos del TOC, este es el más joven, de hecho, más joven de dismórfico. Hay pocos estudios, la realidad es que a lo largo de los años, los primeros criterios diagnósticos, si yo no mal me acuerdo, se empezaron a describir a finales de los 90. Hay un artículo muy bonito por ahí de Grant, si yo no me acuerdo, o de Otlog, del 2000, que precisamente va estipulando y van afinando los criterios. Y eso permite que la investigación que hoy en día se hace nos quede un tanto más claro como las causas de los dos padecimientos, ¿no? Entonces, sí, por ahí hay como varias teorías, pero no todavía algo en concreto, en comparación, no sé, de TOC se conoce un tanto más, por ejemplo. Ok. A ver, tengo una pregunta a ti. Nos pregunta si el arrancamiento de cabello o de pelo se puede controlar con un debido tratamiento y acompañamiento médico, pero la propia persona, ¿será posible que lo controle? Por sí sola, sin el Sola, sí, por sí sola, sí. chispas. Esa es la pregunta. La realidad es que yo veo que es algo muy complicado, ¿no? Porque parte del tratamiento, y yo creo que tú no me dejarás mentir, Janet, tiene que ver con conocer el padecimiento. Entonces, cuando, por ejemplo, los pacientes llegan al consultorio, una de las cosas que ayudamos es un ejercicio que hacemos muy comúnmente, es algo que se conoce como psicoeducación. En esa psicoeducación acompañamos y le enseñamos al paciente a que vaya muy clara, poco a poco, definiendo y conociendo sus propios síntomas, diferenciando, por ejemplo, hay dos tipos de arrancamiento o dos tipos de escoriación. Una es automatizada y una es focalizada. Desde ahí, por ejemplo, vamos enseñando a hacer esta parte para que posteriormente en conjunto metamos estas otras estrategias terapéuticas, pero solo, yo lo veo un tanto complicado, difícil. Ok. No sé qué opinarías ahí. Pues sí, yo creo que lo que mencionas es importante poder tener acceso a pues por lo menos al diagnóstico, Ajá. ¿no? Uh-huh. Y luego pues algún tratamiento, ¿no? No todos los tratamientos tienen que ser iguales, pero algún tipo de tratamiento, Fer nos Sí. preguntó. Uh-huh. Bueno, tengo otra pregunta que dice, ¿a cuánto tiempo de estar en tratamiento farmacológico puedo determinar que no me está ayudando en nada para mi trastorno de excoriación? Un poco lo que decías. ¿Cómo puedo Sí. saber si me está ayudando o no? Sí, la realidad es que, o sea, el antidepresivo como tal, dentro de la depresión empieza a tener efecto entre la tercera, cuarta semana y se puede ir el efecto hasta la sexta, octava, ¿no? Pero, por ejemplo, en escoriación y en arrancamiento del cabello, sí tenemos que esperar a veces 6 semanas, 8 semanas, pero si a la semana 8, que ya son 2 meses, o sea, ya la realidad es que son bastantes semanitas, no hay efecto, ahí hay que ponderar. Ahora, el efecto puede ser mínimo, ¿no? En ese sentido, a lo mejor baja un tanto la intensidad del impulso o es más fácil a lo mejor frenar la conducta de arrancamiento de escoriación, va variando. Pero es tanto lo que comentábamos, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, pacientes a quienes les ha ido bien o sea, si han tenido una respuesta a tratamiento con antidepresivo, por ejemplo, pero hay pacientes que el mismo tratamiento no les hace y a lo mejor
se les intentó dar, no sé, antipsicótico por esta parte de la dopamina que te decía, o anticonvulsivante, qué sé yo, pero hay pacientes a quien no les o sea, que no tienen una respuesta como tal, y entonces ahí nos tenemos que, o la respuesta es muy, muy, muy chiquita, y ahí nos tenemos que apoyar de la parte terapéutica, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo que vamos a tener a Alonso el miércoles con este tema de los medicamentos, que pues, Ujú. es muy chistoso porque la verdad es que, como dices tú, a alguien le funciona y a alguien no le funciona, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy interesante que, así como a rajatabla, digamos que se entiende que ahorita no hay un medicamento, como lo acabas de decir, que funcione tal cual para Sí, trico o derma, pero a algunas personas sí les funcionan los medicamentos, entonces es como, es muy, es una cuestión muy controversial, digamos. sí, Lo coincido. curioso es que yo siempre digo que casi siempre cuando hablo con la gente, Ujú. casi siempre se le ha tratado algún medicamento. O sea, aunque no sean indicados, pero eso pasa, ya después me di cuenta que lo que pasa es que muchas veces no los diagnostican. O sea, les dan el medicamento porque no están realmente bien diagnosticados. Sí, Entonces, no, claro, y a veces ahí es el problema, por eso dejaba dismórfico un tanto para el final más que comorbilidad. O sea, no es que la comorbilidad, o sea, un trastorno dismórfico y, no sé, escoriación, no se puedan presentar en una misma persona, sí, sí se pueden presentar, pero esa es precisamente como la parte que trabajamos mucho en consulta, enseñarle a la persona cuando tiene que ver con el dismórfico y cuando literalmente tiene que ver más con la escoriación, ¿no? Que no es con fines estéticos. Entonces, ahora, en ocasiones en esta parte, literalmente como de la escoriación o el arrancamiento, ahorita nada más toqué la parte de padecimientos dentro de la salud mental, pero literalmente puede ser también algo médico, ¿no? No sé, las parasitosis, por ejemplo, algo que hacen literalmente es que los pacientes están rasque y rasque y rasque y rasque y rasque, ¿no? O algún otro tipo de padecimientos que no son comórbidos, sino son diferenciales. ¿Qué significa eso? Se presenta un síntoma, en este caso, no sé, la conducta de rascado, pero lo que hay atrás de la conducta de rascado no es la urgencia o el impulso. No sé, en el famoso trastorno delirante de tipo somático, o que se le conoce también como síndrome de Ekbom, una de las cosas que pasa es que hay un delirio de parasitosis. O sea, las personas llegan a tener alucinaciones a nivel de la piel, de que literalmente les está caminando el gusanito abajo de la piel, ¿no? Y entonces están rascando. Realizan escoriación, claro, pero atrás literalmente quien conduce esa conducta de escoriación o ese rascado no es el impulso, no es la urgencia o la necesidad por rascar, como es muy clarito en el arrancamiento o como es muy claro en la parte de escoriación. Entonces, ahí yo creo que esos son de los grandes retos que a veces ujú, en la consulta y que en conjunto con el paciente, porque al final de cuentas quien nos da la información a la hora de implementar el interrogatorio, pues es el paciente, ¿no? Entonces, sí, a veces pasa de que no se tiene muy claro el diagnóstico y ahí va el medicamento, ¿no? Sí, sí exacto, pasa. eso es lo que yo más he visto. Tengo otra Ujú. pregunta. Una persona dice que le da miedo confesar a alguien más su problema y que la juzguen porque no es algo difícil de explicar. Sí. Descubrió ella que también, o él, no sé, que también tiene excoriación de la piel, además de la tricotilomanía. Hay una de las cosas que es a veces llamativo. Cuando se ha estudiado la causa como tal de la tricotilomanía o del arrancamiento del cabello y de lo de la piel, se han hecho también en modelos animales. Y algo que a veces pasa es que el arrancamiento, hay pacientes que haz de cuenta que están como frotando literalmente a lo mejor o están, no sé, en el caso por ejemplo de los hombres, más que ir con índice y pulgar o con dedo medio y pulgar a ir y a arrancar, hay algunos que a lo mejor están jugando o están por ejemplo frotando y que literalmente el estar frotando la piel lo que ocasiona es que se desprende el cabello. Entonces de repente decimos chispas, es escoriación o es arrancamiento, pero tiene que ver como por la manera que realizan hasta la conducta.
Es difícil de comentar en el primer punto que comentaba. Sí, una de las cosas, ya no me metí mucho en ese punto, pero las consecuencias, tanto a nivel del daño de la piel o la pérdida de cabello, de vello corporal, generan posteriormente, y a veces después de la conducta de arrancado o de escoriación, ¿no? Generan pena, generan vergüenza, generan culpa, cuando van viendo, por ejemplo, esas ausencias de cabello o las consecuencias a nivel del daño de la piel que generan, se sienten bastante mal los pacientes. Entonces, de repente, comentar lo que está ocurriendo y además que de repente no se entiende, ¿no? Muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en paciente más pediátrico, algunos papás dicen, es que tiene la manía. No, no es que tenga la manía, o sea, literalmente es algo que llega de repente y que no pueden como maniobrar y no pueden parar. Si no Entonces, es ninguna manía, y no hay manía ni qué manía. ni es una Entonces, maña, no. y no, entonces, por esa parte en ocasiones, yo creo que hasta lo que tú me preguntabas, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre? O sea, ¿por qué de repente tengo este impulso no sé, de arrancarme el cabello, de arrancarme la ceja, de arrancarme la pestaña, o de rascarme? Y a veces esa misma dificultad para en sí mismo el padecimiento a veces es difícil de comprender, y entonces muchísimo más a veces es el explicarlo. Entonces, más toda la carga emocional, más las consecuencias visuales que tanto las personas que sufren el padecimiento notan como alrededor de, entonces es complicado. Aquí la parte importante, y precisamente que yo creo que tiene que esta ganancia de estos webinars, literalmente, y más en esta semana, es que precisamente vamos como compartiendo y compartiendo información para que precisamente vayamos rompiendo como a veces las cadenas de la ignorancia, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, Denise. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero por suerte que alcanzamos a contestar todas las preguntas. Obviamente te agradecemos mucho. Me gusta mucho que haya pláticas así tan científicas como la tuya. Es muy padre poder tener por un lado a veces pláticas más coloquiales y a veces una plática así como más científica como lo que tú nos explicas. Entonces te agradecemos mucho y bueno, aprovecho comercial enorme para platicarles que mañana vamos a tener aquí a Top México. Nos van a estar llamando las tres componentes, las tres personas que dirigen Top México. Bueno, lo dirige Tania, pero trabaja con Cintia y con Pamela. Y van a estar aquí platicándonos sobre la terapia de aceptación y compromiso, que sabemos que es una de las terapias que más ayudan a este tipo de trastornos. Los objetivos de la plática de mañana será que los participantes puedan conocer los componentes centrales de esta terapia que se llama aceptación y compromiso, que puedan aplicar herramientas de aceptación y atención plena al tratamiento de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, y que conozcan los beneficios en actuar en dirección de sus valores en lugar de concentrar toda su energía en controlar los impulsos. O sea, esto se liga muy bien con todo lo que tú nos has explicado, ¿no? Ahí sabemos que controlar el impulso es lo primero que uno quiere hacer, Sí. es lo primero que quieren hacer, porque claro que quieres controlarlo, pero también sabemos que realmente poner toda tu energía en solo controlar los impulsos no va a beneficiarte tanto como si pudieras actuar pues en la dirección de lo que son tus valores y la aceptación de tu condición para que puedas como progresar, ¿no? Pero bueno, esto obviamente nos las van a explicar ellas tres con mucho detalle mañana y lo esperamos aquí. Una cosa importante es que la plática de Denise queda grabada para que todos ustedes puedan volverla a escuchar en el momento que quieran. Y también saben que si quieren preguntarle algo particular en personal a Denise, con mucho gusto nos escriben y yo los pongo en contacto con ella. Y pues nos vemos mañana. Mañana es a las 11 la plática. Muchas gracias, Denise. No, muchas gracias a ti. Que tengas muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego todas. Muchas gracias.